Bienvenido a todos mis estudiantes de segundo medio. Hoy vamos a socializar en esta nueva cápsula de retroalimentación la segunda priorización curricular con respecto al área de biología. Vamos a ver. Bien, jóvenes, lo primero que debíamos nosotros socializar es que retrocedimos una unidad, específicamente a la unidad 3 de genética, para comprender ciertos conceptos y ciertas evidencias que nos pueden ayudar así a entender el concepto de características genéticas heredables, ¿ya? Entonces, ante eso, nosotros pudimos socializar en las clases vía Zoom el concepto de gen, el concepto de cromosoma, el concepto de núcleo celular, ¿cierto? Etcétera. Y para eso, nosotros teníamos que sí o sí apoyarnos no solamente de la cápsula de apoyo desarrollada por su profesora en la página de Juguemos Científicos, sino también en su texto de biología en las páginas 190 y 191. Entonces el objetivo está relacionado a esto: comprender cómo se heredan las características genéticas mediante la resolución de problemas explícitos en nuestro libro de biología en las páginas ya nombradas, ¿cierto? Y luego de ver la cápsula debías apoyarte de estos recortes que están en tu libro de biología. Vamos entonces con la actividad número 1, identificando características heredables o aprendidas, ¿ya? Según a lo que llamamos heredado, es el concepto específico que está o que yace dentro de nuestro organismo. Háblese de gen, háblese de cromosomas, de ADN, de genética, de núcleo celular, todo lo que tiene que ver con la biología del organismo, con lo que está dentro de nuestro organismo, es lo que nosotros llamamos heredado. Por ejemplo, si tú tienes una característica física heredable, está ligadamente relacionada con el color de tus ojos, ¿cierto? El color de tu cabello, la forma de tu nariz y diferentes características físicas que tú la heredas de forma genética de tu padre o tu madre, ¿ya? O también de tus abuelos, ¿cierto? Que son parte fundamental también de la transferencia de energía. De material genético. Estoy confundiendo física. De tu material genético, ya del traspaso del material o de la información genética. Ya que sí es energía en realidad. Bien, ahora, lo aprendido está relacionado directamente a las características externas, ya, del organismo, como por ejemplo el timbre de la voz. Uno lo aprende. Y cuando a ti te dicen que tienes el timbre similar a tu mamá o a tu hermana, es porque de forma inconsciente tu organismo trata de alguna manera copiar, por decir de alguna manera, o hacer un poquito más similar el timbre de voz de quienes tú escuchas. Entonces tú eso lo aprendes. Eso no es que sea de forma genética, ¿ya? Otra cosa que tú puedes aprender son habilidades físicas, no características físicas, habilidades físicas. Por ejemplo, no sé, tu mamá, tu papá son buenos corredores o tienen habilidades en los deportes. Entonces hay ciertas características en este caso que tú las puedes aprender, como por ejemplo seguir su ritmo de vida y tener también habilidades en los deportes. Pero eso no se da siempre, no todos los hijos de padres deportistas son deportistas. A eso voy, ¿ya? Entonces, lo heredado siempre se ve lo que está dentro del organismo. Específicamente, lamentablemente en algunas ocasiones se hereda más enfermedades que características o habilidades, ¿cierto? Pero hay habilidades o destrezas que pueden ser aprendidas, así que no está todo perdido, ¿ya?
Y tú debes diferenciar con tu grupo familiar, tuviste que hacerlo en el desarrollo de esta guía, un juego muy entretenido que está en la página 247 y 249 de tu libro de biología, que son unas tarjetitas que te voy a mostrar a continuación, ¿ya? Que eran estas, en donde tú debías identificar lo que acabamos de conversar. Sí, las acciones presentadas son características heredables o características aprendidas o adquiridas también, ¿ya? Es el mismo concepto. Bien, los lóbulos de mi oreja están separados de mi cara. ¿Eso es heredado o adquirido? Es heredado, ¿cierto? Pero tener las orejas perforadas como mi mamá o como mi abuela es una característica aprendida, porque nosotros no nacemos con las orejas perforadas, sino que cuando bebé nos colocas los aritos, ¿cierto? Al momento después de nacer, a los días después de nacer, la matrona te pregunta si quieres hacerle perforar la oreja a tu bebé. Y bueno, está en la decisión también de uno, o en la decisión cuando son más grandes de los jóvenes de perforarse la oreja, ¿cierto? Entonces es una característica aprendida. El color natural de mi cabello es castaño oscuro. Eso es heredable, pero tinturar mi cabello es aprendido o adquirido. Y así ustedes resolvieron cada una de estas tarjetas, que obviamente yo ya revisé y están absolutamente todas correctas, porque además lo trabajamos en nuestra clase vía Zoom, para quienes tenían dudas con respecto a la misma, ¿ya? Entonces ustedes ya hicieron el punto 2 de identificar las características si son heredables o aprendidas, adquiridas, ¿cierto? Y luego debían responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles de las descripciones de las tarjetas crees que podrían observar en una persona desde su nacimiento? Y vamos entonces acá con la primera pregunta de la actividad número 3, ¿cierto? Acá, ¿dónde la tenemos? Bien, dice las descripciones que se pueden observar desde el nacimiento de una persona son los hoyuelos de las mejillas o las famosas margaritas. Muy bien para nuestra compañera que respondió que desde chiquitito se pueden observar los hoyuelos, las pecas, ¿cierto? Eso es, las pecas en realidad van saliendo con los años, pero los hoyuelos sí, porque yo recuerdo a mi hijo que lo primero que hizo fue sonreír y yo le pude ver sus margaritas. ¡Excelente! ¿Cuáles son aprendidas o adquiridas con el tiempo? Bueno, acá nos dicen que habilidades de pintar, ¿cierto? Habilidades del deporte, el trabajo de ¿cómo se llama? De fortalecer la musculatura, ¿cierto? Etcétera. ¿Presentas alguna de las características señalizadas en las tarjetas? Vamos a ver qué nos dicen acá. Tengo pecas y hoyuelos. Bien. Acá me dicen, sé doblar la lengua como lo hace la niña. Excelente. Tenemos otra acá. ¿Qué nos dice acá su compañero? Tinturo mi cabello. Es una característica aprendida. ¿Sí? Tinturas tu cabello. Excelente. ¿Cuál más? Perforadas las orejas. Sí, tengo perforadas las orejas, que también es una característica aprendida. Bien, para quienes no tenían su libro, obviamente yo les coloqué las imágenes en la guía para que las pudieran trabajar con sus familiares. Luego, identificando características heredables o aprendidas, pero en animales. Reconoce similitudes y diferencias físicas entre los siguientes animales, y esto es muy sencillo, muy fácil de poder socializar con tus familiares, ¿cierto? Vamos a ver si se puede poner, no se puede poner en color, ya, no importa. Bien, pero es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos acá a un gatito y a un chita, ¿cierto? Ambos son del mismo reino, ¿cierto? Reino animal,
bueno, todos son del reino animal, ¿cierto? Pero ambas tienen características en común, por ejemplo, la forma de la nariz, la forma de los ojos, ¿cierto? Nosotros podemos pensar que este es un gato grande, el cheetah. Tiene, bueno, la forma de la oreja es más distinta. Acá tiene la forma redondeada, pero acá la tiene puntiaguda el gatito. Pero los demás tienen características similares. Tienen, por ejemplo, el pelaje similar. Tienen sus bigotes que son parte de su equilibrio anatómico, etcétera, etcétera. Con el número 2, entre un búho y una lechuza, que aunque ustedes no lo crean, son dos animales completamente diferentes, pero obviamente que tienen características heredables en común. Por ejemplo, la forma de su tronco, el largo de sus patas. Si ustedes pudieran levantar el pelaje de un búho o de una lechuza, se van a dar cuenta que las extremidades que ellos tienen para soporte, para su apoyo, lo que son sus patas, sus garras, son muy largas, ¿ya? Su plumaje, ¿cierto? La forma de su pico, etcétera. No así los ojos, que son muy distintos, y también las facciones de su rostro. Vamos con el lobo versus el perro. También tienen características similares en lo que son sus ojos, su hocico, ¿cierto? La forma del hocico, de los dientes y la nariz, la forma de las orejas. Pero obviamente el lobo tiene una anatomía mucho más fortificada, por decirlo de alguna manera. La estructura muscular es mayor a la de un can, ¿cierto? Y tienen formas de subsistencia muy distintas. Uno es completamente doméstico y lamentablemente el otro es completamente salvaje, ¿ya? Y acá tenemos distintos tipos, en el número 4, distintos tipos de roedores. Dícese del coipo, la ardilla, los ratones, las lauchas, el castor. Ambos todos tienen características similares con respecto a la forma de sus patas, ¿cierto? A la forma de su hocico, a la forma de sus ojos, pero difieren, por ejemplo, en la forma de la cola, en el pelaje y en las funciones básicas que cumple cada uno. Tenemos a la ardilla que puede dar grandes saltos y una específica que puede hasta volar, planear, ¿cierto? Tenemos otros que viven literalmente dentro del agua y que son enormes, que son los coipos, que es como el símbolo emblemático de la CONAF en nuestro país, que no es un castor, ojo, es un coipo, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos características similares, pero funciones distintas, ¿ya? Eso es lo que ustedes tenían que socializar. Voy a leer algunas respuestas de ustedes con respecto a la actividad 2, ¿cierto? Dice describe brevemente cuáles son las características físicas y nómbralas en tu cuaderno. Entonces acá nos dicen acá no me respondieron esta, no me respondieron la número 2. Acá sí. Tenemos distintos tipos de denominación heredable, denominado genética, mientras que el fenotipo es el que puede especificar las características de la forma de nuestro cuerpo. Por ende, nos dice acá una estudiante que, aquí está, la número 1 tiene características similares a la forma de las patas, dice, en el pelaje, lo mismo que nombré a continuación, ¿cierto? O sea, anteriormente. En la número 2, la forma de las patas, también el plumaje. En el 3,
las características de su estructura anatómica, ¿cierto? Los mismos huesos, pero distinta estructura muscular, ¿cierto? En la cual el lobo tiene mayor estructura muscular. Bien, excelente, súper bien. ¿Cómo heredamos las características genéticas entonces? Dice acá, combinación de genes que hemos heredado denominado genotipo, mientras que el fenotipo es como que se refleja en nuestro cuerpo por el ser del portador de los genes. B, no sé porque no conozco mucho a mi familia. ¿Qué características físicas heredaste de tus antepasados? Estamos mal ahí, pues tenemos que saber quiénes fueron nuestros tátaras, abuelos y abuelas, ¿cierto? Acá, otra respuesta. ¿Cómo heredamos las características genéticas? Tenemos 2 copias de cada uno de los genes de la madre y del padre. A la combinación de genes que hemos heredado se le denomina genotipo, mientras que el fenotipo es como se refleja en nuestro cuerpo estos genes. Maravilloso. Y están en interacción constante con el medio. Maravilloso, espectacular. ¿Y qué características físicas heredó de los antepasados? Heredé de mis antepasados la miopía, ya que la mayoría de mi familia tiene problemas de visión. Excelente, súper bien. Excelente, maravilloso trabajo de los estudiantes de segundo medio con respecto al área de biología. No olvidar, por favor, ya que la mayoría no me respondió esta parte muy primordial del proceso de metacognición, en donde yo puedo observar claramente sus apreciaciones, si han aprendido o no en este proceso de aprendizaje. Ya, así que invito por favor a en las próximas guías que nos quedan no olvidar responder esta actividad metacognitiva. Bien, dudas, consultas, nkcrdocente@gmail.com o en mi página de Juguemos Científicos. ¡Nos vemos!